Buenas noches para todos. Bueno, bienvenidos sean todos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo la conferencia número 10 de la fase A, titulada Los siete cuerpos. Entonces me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en los grupos y ya pronto estaremos dando inicio a la conferencia del día de hoy. Estamos compartiendo en los grupos y a las personas que quieran compartir el inicio de la conferencia, pues pueden compartir el link en este momento. Vamos a revisar el audio, a ver si está saliendo bien. Y ya estaríamos iniciando. Bien, sí, veo que por acá sí están funcionando bien el audio. Bueno, vamos a ir dando inicio a la conferencia del día de hoy. Recordemos que en la descripción del tema está el enlace al grupo de WhatsApp para las personas que quieran unirse al grupo, que allí pasamos el material complementario y la invitación a cada una de las conferencias. También recordarles que las conferencias de fase A las dictamos los lunes y los miércoles. Los viernes dictamos las conferencias de fase B para un total de 75 conferencias. Los domingos vemos horarios de prácticas guiadas de las conferencias de fase A que vemos en la semana. Y martes y jueves vemos horario de prácticas matutinas, aproximadamente entre 9:30 y 10 de la mañana, ya enfocadas a lo que es la muerte psicológica. Entonces, cualquier pregunta, inquietud que tengan respecto a la conferencia que vamos a dictar el día de hoy, la pueden ir dejando en los comentarios, que de esa manera pues ahondamos un poco más en cada uno de los temas de acuerdo pues a las inquietudes que vayan surgiendo. Entonces vamos a ir dando inicio a la conferencia del día de hoy. Vamos a ver cómo somos de constitución sectenaria y vamos a ir mencionando pues las características de cada uno de estos cuerpos y cómo llegar a alcanzar a crear cada uno de estos cuerpos. Entonces vamos a ir pasando a las diapositivas, dándole la bienvenida pues a los compañeros que se vayan uniendo ahora mismo al en vivo y a los que vean la conferencia de manera diferida. Entonces la conferencia del día de hoy, los siete cuerpos, conferencia número 10 de la fase A. El objetivo de esta conferencia es conocer cada uno
de los 7 cuerpos, las funciones que tiene cada uno, el desenvolvimiento, la naturaleza, las leyes que maneja y cómo podemos crearlos a través de la práctica de sexo superior o práctica de suprasexo, que ya hemos mencionado desde la primera conferencia, pues cómo el sexo superior nos permite crearnos internamente. Entonces, acá vemos los 7 cuerpos. Tenemos nosotros ahora mismo el cuerpo físico, pero lo tenemos en un estado lunar, o sea, lo tenemos degenerado. Ese debemos hacer el trabajo para regenerarlo. El cuerpo vital, que es la parte energética del cuerpo físico, también lo tenemos, pero también está en estado lunar. También debemos trabajar para llegar a regenerar ese cuerpo vital. El cuerpo astral tenemos es un pequeño embrión de cuerpo astral con el que podemos hacer la práctica de desdoblamiento astral y hacer alguna que otra investigación, pero necesitamos crear ese cuerpo porque al crearlo ya sería solar, pues ya pudiéramos hacer investigaciones más profundas. Está el cuerpo mental, que también lo tenemos en embrión. También necesitamos crearlo porque con ese principio de cuerpo mental, pues podemos con la práctica de desdoblamiento mental hacer investigaciones en esa quinta dimensión en el piso superior, pero ya si creamos el cuerpo mental, pues ya tenemos la oportunidad de ir a esa quinta dimensión en ese piso superior y de esa manera pues hacer las investigaciones sobre cada uno de nuestros efectos psicológicos o cada uno de esos átomos que conforman la molécula de cada uno de nuestros defectos psicológicos. Está el embrión de cuerpo causal, que también tenemos ese embrión en estado lunar, pero que no tenemos el cuerpo creado. Entonces, ese cuerpo también necesitamos crearlo para poder tener acceso a esa sexta dimensión en su piso inferior. Y tenemos el cuerpo búdico y el cuerpo átmico, que los tenemos, están en estado solar porque esos cuerpos no cayeron, pero necesitamos crear los cuerpos que tenemos en embrión para llegar, si así lo decidimos, a unirnos con esos cuerpos búdico y átmico. Entonces vamos a ir hablando de cada uno de estos cuerpos. El cuerpo físico está sometido a 48 leyes, la misma cantidad de nuestros cromosomas. O sea, la ciencia oficial nos menciona 46, pero en realidad ellos no conocen de que tenemos 2 cromosomas etéricos. Entonces, esas 48 leyes pues rigen nuestro cuerpo físico, es de naturaleza celular este cuerpo. Está relacionado con el elemento tierra y esas inteligencias de la tierra que son los gnomos y pigmeos. Entonces está relacionado con el centro sexual, maneja la energía creadora sexual, trabaja con el hidrógeno. El hidrógeno viene a ser el grado de purificación de nuestra energía creadora sexual. Ese grado de purificación es en 48. Debemos regenerarlo, ya lo poseemos, vibra en una nota musical do. Entonces, en la medida en que trabajamos para regenerar este cuerpo físico, pues la persona va teniendo dominio no solamente de su cuerpo físico que representa su tierra, sino de su aparato sexual que también está asociado a este cuerpo físico, o sea, a este elemento tierra. Entonces, cuando ya la persona trabaja para gobernar su propia tierra, que es su cuerpo y su aparato sexual, pues de esa manera regenera el cuerpo físico. Sin embargo, más adelante vamos a explicar cómo pues con los 3 factores se van creando cada uno de estos cuerpos. Entonces, la persona que ya regenera su cuerpo físico, así como tiene dominio sobre su cuerpo, se gana el derecho de gobernar a las inteligencias de la tierra, que son los gnomos y pigmeos. Está el segundo cuerpo, que es el cuerpo vital o etérico, que está sometido a 48 leyes, igual que el cuerpo físico, es de naturaleza etérica o energética, está relacionado con el elemento agua
y esas ondinas y nereidas del agua, que son las inteligencias del agua, está relacionado este cuerpo con el centro instintivo y produce la energía vital. Trabaja con el hidrógeno 48, al igual que el cuerpo físico. Debemos trabajar para regenerarlo porque ya lo poseemos, pero debemos regenerarlo. Cuando habla de que produce la energía vital y está relacionado con las aguas, pues vamos a ver que cuando empezamos a trabajar para regenerar el cuerpo físico, o sea, el cuerpo anterior, y se empieza a regenerar tanto cuerpo físico como cuerpo vital al mismo tiempo. Eso lo vamos a ver en conferencias más adelante. Empiezan las dos regeneraciones al mismo tiempo hasta que llega un punto donde se paraliza la del cuerpo vital y sigue la del cuerpo físico hasta que se culmina la del cuerpo físico y posteriormente continúa la del cuerpo vital. Y esto es porque la regeneración de ambos cuerpos pues está muy relacionado con lo que es la parte instintiva. Y esa parte instintiva en nosotros es el control de de nuestro instinto, que son cada una de las terminaciones nerviosas en nosotros, todo ese sistema nervioso que ahora mismo pues está bastante alterado por todas las fornicaciones. O sea, la persona tiene grabado tanto en el cuerpo físico como en el cuerpo vital, pues todas esas impresiones de la lujuria y reacciona de manera automática. Todas esas reacciones automáticas que están grabadas en nuestro instinto deben ser borradas a través de la muerte psicológica y de esa manera pues vamos trabajando en esa regeneración del cuerpo vital. Cuando la persona ya tiene dominio sobre sus propias aguas, que son esas aguas en nosotros representadas en nuestra energía creadora sexual, en nuestro líquido seminal, o sea, el semen en el hombre, el líquido seminal en la mujer, pues ya cuando se tiene ese control a un cierto nivel de nuestras aguas, donde ya no se fornica, donde ya incluso se cierran nuestros esfínteres, en ese punto es porque la persona ya controló completamente sus aguas y allí ya ha regenerado su cuerpo vital o etérico. Entonces vibra con la nota musical re y pues la persona que ya regenera su cuerpo vital pues ya está allí en esa, digamos, vibrando al nivel de la cuarta dimensión. Ahora vamos a pasar a ver el cuerpo astral. Este cuerpo que no tenemos es un embrión, que con ese embrión, pues como les decía, apenas podemos hacer la práctica del desdoblamiento astral consciente. Este cuerpo astral está sometido a 24 leyes, ya vamos viendo que entonces está sometido a la mitad de leyes que los otros dos cuerpos anteriores. Es de una naturaleza mucho más liviana, mucho más sublime, por eso vibra con la nota musical mi. Ya no es de naturaleza celular, sino que ahora, ni de naturaleza etérica, sino que ahora este es de naturaleza molecular, o sea, mucho más sutil. Está relacionado con el elemento fuego y esas inteligencias del fuego que son las salamandras del fuego. Relacionado con el centro emocional en nosotros, ese centro emocional que maneja la energía emocional, que maneja nuestro fuego interior, o sea, ese ánimo de hacer que ahora mismo está en las cosas del ego y de la personalidad y que debemos empezar a trabajar para ese ánimo o ese fuego interior, pues ponerlo en función del trabajo hacia el desarrollo de nuestra conciencia. Entonces, ya cuando la persona trabaja para tener ese control emocional, donde ya pues ya no estamos sometidos a tantas alteraciones de agrados y desagrados, porque se trabaja para ir eliminando esas emociones negativas en nosotros, pues ya allí la persona pues logra crear su cuerpo astral.
trabaja con un hidrógeno 24, ya vamos viendo que viene siendo un nivel de nuestras aguas más puro, más limpio. Pocos seres humanos poseen este cuerpo astral, pero la idea es pues que trabajemos para llegar a crear ese cuerpo astral, porque con ese cuerpo astral ya estaríamos habitando esa quinta dimensión en su piso inferior. Recordemos que la quinta dimensión tiene dos pisos, la sexta dimensión también. Entonces la parte de abajo de esa quinta dimensión es el astral. Entonces ya cuando creamos el cuerpo astral, donde ya la persona tiene dominio de su parte emocional, pues ya teniendo dominio de sus propias emociones, ya se gana el derecho de gobernar a las inteligencias del fuego, que son las salamandras del fuego. Ahora vamos a pasar a ver el siguiente cuerpo, que es el cuerpo mental. Acá este cuerpo está sometido solo a 12 leyes, la mitad de leyes del cuerpo astral. Es de naturaleza atómica, ahora es mucho más sutil. Está relacionado con el elemento aire y las inteligencias del aire, que son los silfos y sílfides del aire. Relacionado con el centro intelectual, maneja lo que es la energía mental, o sea, todos nuestros pensamientos. Trabaja con el hidrógeno 12, o sea, esas aguas en nosotros deben estar más purificadas, llevarlas a un nivel de hidrógeno 12 para llegar a crear este cuerpo mental. Pocos seres poseen este cuerpo mental y debemos trabajar para crearlo. Entonces, una persona que trabaja para llegar a tener ese control de su propia mente, de que esa mente la controle es nuestra conciencia interior, pues allí controlando su propio aire, que son sus pensamientos, pues se gana el derecho de gobernar a las inteligencias del aire, que son los silfos y sílfides del aire. Este cuerpo vibra a una nota musical fa. Ahí vamos viendo cómo van subiendo también esas notas musicales, siendo cada vez más sutiles. Entonces ya la persona que crea el cuerpo mental, pues ya no sería lunar, ya sería un cuerpo solar. Ahora pasamos al cuerpo causal o cuerpo de la voluntad. Este cuerpo está sometido solo a 6 leyes. Allí vamos a ver pues que todavía es más sutil, se encuentra acá. O sea, cada vez que vamos pasando de un cuerpo a otro, por supuesto la ubicación es en otro centro. Este es de naturaleza electrónica, es nuestra alma humana, maneja el éter, está relacionado con el centro motor, como vemos acá, maneja la energía motriz, trabaja con un hidrógeno mucho más purificado, el hidrógeno 6, y pocos seres humanos lo poseen, debemos llegar a crearlo. Ya cuando la persona trabaja para que la voluntad de su cuerpo la mueva es su propia conciencia, allí cuando ya obtiene esa capacidad, pues ya la persona desarrolla lo que es su alma humana. Hasta ahora, pues nosotros somos seres desalmados, animales intelectuales mal llamados hombres, porque en realidad hombre es el que crea su alma humana a imagen y semejanza de Dios. Pero es cuando se llega a este punto, cuando habiendo purificado su energía a este hidrógeno 6, pues ya condensando esa energía en su columna, pues crea este cuerpo causal o cuerpo de la voluntad, completa, termina de desarrollarse como hombre verdadero. Allí vibra con una nota musical sol y habita la sexta dimensión en su piso inferior. Ahora vamos a pasar al cuerpo búdico o de la conciencia, que también está a 6 leyes, es de naturaleza magnética, por eso cuando hacemos la práctica de suprasexo nos concentramos allí en el entrecejo, que es donde está ese cuerpo búdico, porque como su naturaleza es magnética, o sea, atrae, pues nos concentramos allí en nuestro entrecejo, imaginando cómo esa energía asciende por nuestra columna, atrayéndose hacia acá, hacia ese cuerpo búdico o de la conciencia.
Está conformada por protones, es nuestra alma divina. Esa en el hombre viene siendo su Budi, en las mujeres viene siendo su Adonis, pero es esa pareja perfecta interna en cada uno de nosotros. Está relacionado con el centro emocional superior, acá en la glándula pituitaria, maneja lo que es el akasha, el agente del sonido. Se encuentra levantado en todos los seres humanos porque estos cuerpos, tanto el cuerpo búdico como el cuerpo átmico, no cayeron, pero estamos desconectados de estos cuerpos. Entonces debemos regenerar cuerpo físico, regenerar cuerpo vital, crear cuerpo astral, mental y causal para unirnos al cuerpo búdico y al cuerpo átmico si así la persona lo decide, porque recordemos que cuando la persona crea su alma humana, o sea, el cuerpo anterior, aquí se presenta la toma de la decisión del camino, o sea, la persona puede irse por el camino del nirvana o puede tomar el camino directo, y solo si toma camino directo tiene la oportunidad de unirse a su alma divina, que es este cuerpo búdico, y de esa unión de lo humano con lo divino, pues nace la fuerza Cristo. Ahora pasamos a ver el cuerpo átmico, que está gobernado solo por 3 leyes. Es de naturaleza lumínica o fotónica. Es lo más bajo que puede llegar nuestro ser. Recordemos que nuestro ser habita en el sagrado sol absoluto, y lo más bajo que puede llegar para comunicarse con nosotros a través de la intuición, pues es allí a la altura de la glándula pineal, allí donde está el cuerpo átmico. Por eso es lo más bajo que puede llegar nuestro ser, que viene del mundo del espíritu. Está relacionado con el centro intelectual superior, o esa glándula pineal. Se encuentra levantado en todos los seres humanos, pero como les decía, estamos desconectados de ese cuerpo, y este cuerpo vibra a una nota musical sí. Bien, entonces vamos a hablar de cómo se fabrican estos cuerpos existenciales del ser, porque pues muchas veces o tenemos muchos conceptos de cómo llegar a crear estos cuerpos. Estos cuerpos se crean así como se creó un cuerpo de un hijo físico. Cuando la persona pues ha tenido hijos, necesita tener un cuerpo físico y necesita unirse a una pareja del sexo opuesto. Entonces, para crear los cuerpos internos no es de manera diferente, debe ser la unión de un hombre y una mujer que tengan su aparato sexual en buen estado, su columna vertebral en buen estado, y debe hacerse en fidelidad, que debe ser con una sola pareja para crear estos cuerpos. Debe hacerse en castidad, donde la energía sexual no se expulse del cuerpo, o sea, donde la energía creadora sexual no se llegue a la eyaculación en el hombre ni al orgasmo en la mujer, porque esa energía que normalmente estamos acostumbrados a expulsarla a través de la eyaculación y el orgasmo, esa energía es la que vamos a utilizar para crear nuestros cuerpos internos. Por eso debe hacerse en castidad, o sea, sin fornicar. Y en amor, pues porque debemos amar a esa persona, o digamos ir desarrollando el amor hacia nuestra pareja, porque el amor que hasta ahora conocemos pues es un falso amor que está supeditado a todos nuestros defectos psicológicos. Entonces debemos ir trabajando para que ese amor desinteresado hacia nuestra pareja pues vaya desarrollándose, y también ese amor está asociado al anhelo espiritual que tienen cada uno de los dos por hacer estas creaciones internas y llegar a crecer espiritualmente. Entonces, ahora vamos a explicar la práctica de suprasexo o sexo superior. Siempre que vamos a hacer una práctica de suprasexo, debe hacerse la conjuración del belilín y del círculo mágico. Recordemos que estas conjuraciones las enseñamos en la conferencia número 7, que vimos semanas antes.
Y si ya está borrada en Facebook, pues pueden buscarla en el canal de YouTube de Conocimiento de Sí Mismo Venezuela. Entonces debemos hacer esa conjuración del belilín y el círculo mágico, posteriormente hacer la súplica de asistencia al Padre interior y a la Madre Divina para la práctica. O sea, tanto la mujer hace su belilín, su círculo mágico y su súplica de asistencia, y el hombre igualmente. Si uno de los dos prefiere, o sea, si la mujer hace belilín y círculo mágico y el hombre pues entra al círculo mágico, pues ya allí están protegidos igualmente. Sin embargo, pues los dos pueden hacer su belilín y su círculo mágico. Se hace la súplica de asistencia cada uno a su Padre interior y a su Madre Divina para la práctica. Se pasa posteriormente a prender el fuego con caricias y besos hasta lograr una perfecta potencia sexual. O sea, esa perfecta potencia sexual está orientada a que haya lubricación en el yoni u órgano sexual femenino, o sea, en la vagina, y erección del falo u órgano sexual masculino. Una vez que ya se llegó a la potencia sexual, donde ya hay erección, ya hay lubricación, allí se pasa al siguiente paso, que es la conexión o penetración del lingam en el yoni o la penetración del pene en la vagina. Importante tener en cuenta durante la práctica que incluso podemos en la misma petición de asistencia pedirle a nuestro Padre, a nuestra Madre Divina, que nos dé mucha concentración, imaginación y voluntad. Incluso podemos pedirles que nos amarren esos defectos psicológicos de la mente que pueden generarnos distracción en la práctica de suprasexo. Entonces, muy concentraditos cada uno en su proceso, en ese proceso de imaginación, y tener esa voluntad de en la práctica, pues no llegar a fornicar, sino el canalizar toda esa energía creadora sexual hacia adentro y hacia arriba. Ahora vamos a explicar el proceso respiratorio, que tiene 3 fases de inhalación, retención y exhalación. La parte de inhalación, bueno, en cada uno de estos procesos se debe procurar que dure aproximadamente 20 segundos. Sin embargo, pues eso depende de la capacidad pulmonar de cada uno. O sea, podemos iniciar con una inhalación, retención y exhalación que de repente pues no llegue a los 20 segundos, pero sí vamos procurando que con el tiempo pues vaya extendiéndose hasta que llegue por lo menos a esos 20 segundos. Entonces, en la inhalación imaginamos la entrada del aire a los pulmones. Como vemos acá en la imagen, el proceso es igual en la mujer como en el hombre. Inhalamos imaginando cómo entra ese aire a los pulmones. De los pulmones llega a las glándulas sexuales, en los ovarios en la mujer, en los testículos en el hombre. Allí vamos a retener. Se retiene y se imagina un hilo dorado que va, en la mujer va al útero, esa energía, en el hombre a la próstata, y de ahí es bombeada hacia el coxis, en ambos casos, y del coxis imaginamos cómo va subiendo, en el momento en que todavía estamos reteniendo, imaginamos cómo asciende por toda nuestra columna vertebral, llega a nuestro entrecejo. Por eso les decía la concentración aquí en nuestro entrecejo, en que esa energía se está canalizando hacia acá. Y una vez que ya llega acá con el proceso de imaginación, allí vamos a exhalar también durante 20 segundos, mantralizando lenta y alargadamente la vocal I. Entonces inhalamos, imaginamos la entrada del aire a los pulmones, de allí a los ovarios o a los testículos en el hombre. De allí se retiene, imaginamos que el útero en la mujer o la próstata en el hombre bombea hacia el coxis, del coxis hacia arriba, ese proceso de imaginación reteniendo, y cuando llega acá vamos a mantralizar. Entonces allí volvemos a repetir el procedimiento de inhalación, retención, imaginación hasta el entrecejo, y allí volvemos a mantralizar, pero ahora con la vocal A. A. Allí volvemos nuevamente, inhalamos, imaginamos que entra el aire a los pulmones, llega a las glándulas sexuales, retenemos, allí imaginamos el hilo dorado al útero,
o a la próstata, de allí al coxis, del coxis hasta nuestro entrecejo y allí exhalamos, ahora mantralizando con la vocal O. Entonces, vocal por vocal, repitiendo todo el procedimiento respiratorio para cada vocal como les estaba explicando. Allí cada uno debe concentrarse en su propio proceso, no debemos estar enfocándonos en el proceso de la pareja porque eso nos puede causar distracción o puede llevarnos a un proceso de sobreexcitación, que no se busca que haya sobreexcitación en la práctica. Solo se busca que haya la suficiente potencia, o sea, erección en el hombre, lubricación en la mujer, para que se esté dando el proceso respiratorio, inhalación, retención y exhalación con la mantralización de estas tres vocales. Entonces vamos a estar repitiendo el proceso hasta que ya no haya más energía en cada uno de nosotros. Una vez que se mantraliza, se imagina incluso cómo esa energía se expande por nuestra cabeza y allí pues vamos a ir despertando esos centros superiores en principio, porque en las primeras prácticas pues no estamos condensando energía en la columna, pero sí estamos activando esos centros superiores que ya para cuando la energía esté a un nivel de purificación, que vamos a explicar en conferencias más adelante, allí sí se empieza a condensar energía en nuestra columna para ir haciendo ese proceso de regeneración del cuerpo físico. Muy importante practicar una sola vez por noche. Las glándulas trabajan alternadamente, una por noche. Concentrarnos cada uno en su propio proceso, en sus propios genitales, en su propia energía. No se deben utilizar anticonceptivos. Se debe tener los órganos y la columna en buen estado, así como les decía al principio, o sea, tal cual como se necesita para traer un hijo biológico, físico al mundo. De la misma manera, para crear los cuerpos internos debemos estar igualmente capacitados. O sea, una persona que esté castrado de alguna manera, pues no puede llegar a crear sus cuerpos internos. Se busca que se hagan movimientos suaves para no derramar la energía creadora sexual, es decir, que no ocurra una caída sexual. Por eso les decía, no se busca que haya sobreexcitación, porque muchas veces se tiene el concepto de que o sea, va a haber en la práctica se va a alimentar aspectos de la lujuria, cuando en realidad no debe ser así. O sea, los aspectos de la lujuria se deben estar trabajando para irlos eliminando de la práctica, y si hubo algún tipo de sobreexcitación en el momento en que estábamos haciendo la práctica, eso debe llevarse a meditación reflexiva de cuáles fueron cada uno de esos detalles que llevaron a la sobreexcitación, para en la meditación reflexiva ir eliminando esos detalles de la lujuria. Recordemos que si hay preguntas las pueden ir dejando en los comentarios y de esa manera pues nos permiten ampliar más en el tema. Luego de la práctica, esperar un mínimo de 2 horas para bañarse, pues porque allí estamos pues muy cargados magnéticamente con esa energía en nuestros cuerpos y nos puede causar daño a nivel del aparato o a nivel de nuestra cabeza el echarnos agua antes de 2 horas. No se debe practicar durante el periodo menstrual de la mujer, se deben esperar los 7 días. Para las mujeres que tienen procesos menstruales que son de 3, de 4, 5 días, 6 días, igual debe esperar los 7 días completos y al 8º día es que puede hacer práctica de suprasexo. No se debe practicar en estado de embarazo ni en periodo de lactancia. Se recomiendan 6 meses de lactancia materna. O sea que cuando el cuerpo de la mujer está en gestación o está amamantando, la energía de la mujer está enfocada en el proceso del niño, por lo que no debe hacerse la práctica de suprasexo. Sea paciente y constante para ir controlando y eliminando al yo de la fornicación. Mucha autoobservación durante el día, ir muriendo a todas esas impresiones de lujuria que se van presentando en el diario vivir. Todo lo que va moviendo esos defectos psicológicos de la lujuria, todos esos aspectos hay que estarlo observando, trabajando y eliminando. Poner horarios para
ir eliminando los yoes de la lujuria, que cuando llegamos al conocimiento pues los tenemos bien alimentados. Todo eso debe estarse trabajando para ir muriendo pues a cada uno de esos detalles que se han alimentado en todo lo que es la infrasexualidad. Entonces, bueno, la conferencia hasta acá, dejándolos con esta frase que dice: una obra de amor se alimenta con amor, porque recordemos que el trabajo para llegar a crear nuestros cuerpos internos, pues se hace con los tres factores de la revolución de la conciencia. O sea, no solamente es estar muriendo a nuestros defectos psicológicos, liberando esas chispas de conciencia que son las que se van a llevar a la práctica del suprasexo, sino que allí en la práctica del suprasexo condensamos esa energía en nuestra columna y hacemos sacrificio por la humanidad, porque en la medida en que vamos haciendo nuestra propia obra, por eso se dice el amor se ve en las obras, no solamente en la obra de estar muriendo y en la obra de estar haciendo la práctica de suprasexo, sino en la obra también de estar buscando llevarle el conocimiento a todos nuestros hermanos de la humanidad, pues para que todos tengamos la oportunidad, si así queremos, pues de hacer este trabajo de liberarnos y liberar pues a nuestro ser interior atrapado en nuestro ego. Entonces, bueno, vamos a ver si hay preguntas. Mientras tanto, vamos a dejarlos con nuestras redes sociales para las personas que quieran contactarnos. Transmitimos en vivo a través de la página de Facebook Curso Conocimiento de Sí Mismo bzla.blp y Conocimiento de Sí Mismo Venezuela. También tenemos la página de YouTube Conocimiento de Sí Mismo Venezuela, que es donde resguardamos todas las transmisiones, porque en Facebook se borran. Entonces, acá vemos 75 conferencias completamente gratuitas y de libre acceso. Veo por acá que no hay preguntas. Vamos a dejarlos con la invitación a la próxima conferencia, que es la conferencia número 11 de la fase A. Cómo se fabrica alma y espíritu. Allí vamos a ver lo que es el alma, lo que es el espíritu. Vamos a salir de muchos conceptos que se tienen, porque normalmente pensamos que personas espirituales pues son las que hablan de estas cuestiones. Sin embargo, vamos a ver que no. O sea, así como hoy hablamos de la creación de los cuerpos, y allí pues ya íbamos aclarando un poco del cómo se fabrica el alma, porque al crear esos cuerpos solares, pues ya allí es donde creamos esa alma, ese hombre a imagen y semejanza de Dios. Y vamos a ver entonces en esta próxima conferencia ese proceso y cómo se fabrica el espíritu. Entonces, bueno, déjenme revisar por acá a ver si hay más preguntas y de repente no me las veo en el teléfono. Bueno, veo que no hay preguntas, entonces vamos a dejarlo hasta acá. Como siempre, pues deseándoles que tengan un feliz resto de la noche. Pídanle a su ser mucha fuerza y que tengan un feliz astral. Hasta la próxima.